la mucosa, ¿no? Aquí en el mosquito hay investigaciones en que indican, hay unas y otras que no, que indican que hay una transmisión transovárica en el mosquito. Es decir, que los mosquitos ya nacen con el virus, ¿ya? Han hecho experimentos de mosquitos infectados, los han hecho reproducir, y los nuevos mosquitos que ya que después ya evolucionan, tienen el virus. Entonces es una infección transovárica, ¿ya? Factores de riesgo. Todos sabemos los factores de riesgo del dengue, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí están pues los mosquitos, ¿no? Las larvas, las pupas. ¿Dónde? ¿Qué se tiene que asociar? Suciedad, oscuridad y humedad. ¿Cierto? Humedad obviamente depósitos de agua. ¿Dónde se han registrado los mayores casos de dengue en el Perú? ¿Como consecuencia de qué? En el 2017. ¿Qué pasó? Fenómeno del niño, ¿no es cierto? ¿Todos se han quedado sin agua? ¿Ustedes estaban tranquilos? ¿Se han quedado sin agua? ¿O sus edificios, sus casas tenían los tanques? Yo felizmente no estaba aquí. Por ejemplo, en Piura ya se ha registrado confirmados 1503 casos, ¿ya? Probables, incluso no diagnosticados certeramente, 7249 casos. Un total de 8752 casos, ¿no?, sospechosos, ¿ya?, de los cuales se confirmaron solo 1500. El diagnóstico, ¿ya? Igual que en el anterior caso, aislamiento viral es una posibilidad, aislarlos, hacer cultivo de virus, y otra es la detección de antígenos, ¿ya? Se conocen los antígenos del virus, se puede hacer ELISA para detectar. Y PCR, ¿no? Y acá indica algo importante. ¿En cuánto tiempo yo puedo hacer el diagnóstico de aislamiento y detección? Máximo 5 días, ¿ya? Después del inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir? ¿En proceso de viremia o antes de la viremia? ¿Seguros? Aquí. ¿En qué momento se presentan los síntomas? ¿En este periodo de aquí a aquí o en estos periodos cortos de aquí a aquí? ¿Dónde se presentan los síntomas? ¿Ah? En la viremia, pues, ¿no? La viremia, ahí se presentan los síntomas. Fiebre, todos los síntomas que llevan, ¿no? Entonces, incluso acá te dice cuántos días dura la viremia aquí en el azul, 5 días. ¿Cuántos duró después en la segunda etapa? 5 días. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer un análisis diagnóstico laboratorial? 5 días, ¿ya? Después del inicio de los síntomas. ¿La persona en qué momento va a ir? No va a ir el primer día, no va a ir el segundo día. Ya cuando está en el tercero y sus síntomas no mejoraron con nada que tomó, ahí va a ir al médico. Y sobre todo si es un niño, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que asumir ya, preguntar, ¿cuánto tiempo ya pasó? Si en 3 días se tienen solamente 2 días para poder hacer un diagnóstico rápido. ¿Ok? Entonces si pasaron 7 días, pasó 8 días, no van a pedir pues que hagan una detección de ELISA, va a salir negativo. Porque la viremia ya bajó, ¿ya? La viremia ya no está más ahí. ¿Ok? Claro que después se puede solicitar una prueba más especializada, mucho más costosa, que es serología de anticuerpos, ¿ya? Porque aquí la detección de antígenos es mucho más fácil. En el suero tenemos anticuerpos que detectan el antígeno. Eso es rapidísimo. Sacas la sangre del paciente y con ELISA detectas anticuerpos en la paciente para el antígeno. Pero detectar anticuerpos, ¿no?, es mucho más complicado con los antígenos. Hay que purificar el antígeno, ¿ya? Eso es más costoso, ¿ya? Diagnóstico diferencial, obviamente la rubiola, el sarampión, ¿ya? Ya sabemos cómo diferenciar el sarampión. ¿Cuál era la principal característica clínica del sarampión? ¿Ah? Las manchas. Tratamiento: antipiréticos, sales de rehidratación,
¿Existe o no existe vacuna? Prevención, control químico, control biológico. Aquí hay una bacteria que es utilizada bastante en el control biológico, Bacillus thuringiensis. Esta se utiliza para el control biológico ¿de quién? ¿Del virus? ¿Del mosquito? Del mosquito, ¿ya? Ahí hay una controversia porque éticamente no se puede liberar microorganismos alterados genéticamente. La ética no te lo permite. Tiene que tener un permiso especial. Indicar que ese microorganismo no va a alterar en ninguna fase en el ciclo medioambiental, ecológico, biológico, ¿no? De un sistema. Entonces ahí es complicado. Pero sí se han hecho estudios in vitro para tratar de eliminar las larvas de los mosquitos utilizando Bacillus thuringiensis. ¿Okay? Pero obviamente está modificado ese bacilo, ¿no? Es de la cepa H14. Y ahí está la vacuna. ¿Existe o no existe? ¿O esto es una mentira? ¿O les estoy engañando? ¿Qué año fue aprobada esta vacuna? Si ustedes van a ver artículos o libros o capítulos del libro, van a decir en todos que no existe vacuna para el dengue. Solamente hay estudios de vacunas para el dengue. ¿Pero hay o no hay? ¿Qué dice? ¿Qué año fue aprobada? ¿No están atentos con las noticias? El 3 de mayo de este año. La FDA, pero ya se ha aprobado esta vacuna en Filipinas, en México, y en Filipinas por alguna razón, ellos desconocen, indican que fue muy tóxico para los niños sobre todo. Fue muy tóxico y fue descontinuado, así ya no lo están administrando más en Filipinas. Y en México recién están empezando a probar sus efectos. ¿Ya? Pero obviamente la FDA ya ha investigado, indica que tiene buenos resultados. ¿En México? Sí, en otros. ¿Y en Filipinas? No, con animales. Ay. ¿Ya? Bueno, la gente debe estar también es cruzada, ni modo que va a ser igual. Es que recuerda que le dije que alguna vez que usted mismo lo dijo, en ciertos lugares el ADN a veces de una persona predispone a que tenga cierta ayuda a ciertas sustancias químicas o ciertas, en este caso virus. Ajá. Ya, continuamos. Fiebre amarilla. El mismo mosquito, transmisor de la fiebre amarilla. ¿Ya? El periodo de incubación es parecido. ¿Cómo ustedes se darían cuenta entonces? Las manifestaciones clínicas van a ser similares. Mire, cuando es sistémico, ¿qué afecta? Igual, riñón, hígado, corazón, ¿ya? Tiene una alta mortalidad, se dice que en 50% puede ser mortal, ¿ya? Y está bastante diseminada por América, por África, ¿ya? La forma leve. La forma leve va a tener las manifestaciones clínicas inespecíficas, como todas las demás, como el dengue también, pero hay una característica de la fiebre amarilla en la fase leve. ¿Qué dice aquí? Signo de pared. Ahí ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no?, para hacer un diagnóstico diferencial. En este caso ya se va a presentar en la fase aguda una bradicardia. ¿Cuántos latidos? Ahí te dice, por lo menos 60 latidos. Entonces, si ven que tiene compromiso, ¿no?, fiebre, cefalea, fobia, parece dengue, pero ¿y qué? ¿Tiene también bradicardia? Ah, no, puede ser fiebre amarilla. ¿Ok? La forma grave, pero en fase aguda. ¿Ya? Estamos en fase aguda leve y ahora estamos en fase aguda grave. ¿Ya? ¿Qué se presenta? Náuseas y vómitos. Parecido al anterior, se parece leve, pero ¿cuánto tiempo ya duró? 2 días de lo mismo. ¿Ya? 2 días de lo mismo. Entonces estamos en una forma grave de fase aguda. Tóxica final. Todavía estamos en la tóxica final. No quiere decir que ya sea, ¿no?, la
tardía. Todavía no estamos en la tardía. Aquí todavía hay retroceso. ¿Qué es lo que observamos aquí? Ictericia. ¿Ya? Ya hubo fiebre, ya hubo todos los malestares que no calmó con nada, hasta 2 días, 48 horas, y ya se presenta luego ictericia. ¿Y arriba? ¿Qué es eso? ¿Qué era? Cuando hay sangrado, ¿qué es? Interno y después hemorragia, pero ¿de dónde proviene eso? ¿De la equimosis o no? ¿Equimosis a qué nivel? En los labios. ¿Ya? Entonces hay un sangrado. Gingivorragias. La gingiva, ¿no es cierto? En las encías. ¿Ya? Y a eso se le conoce también como vómito negro. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Punchos de café. Es tan negro que parece café, que si hubiera tomado café y hubiera botado, hubiera escupido el café. ¿Ya? Entonces se le dice punchos de café. Hay oliguria, anuria, ictericia. ¿Qué es oliguria? O anuria, ¿qué es? Oliguria, poca cantidad de orina. Anuria, obviamente ya casi nada. Es decir, el cuerpo está absorbiendo los líquidos, no puede eliminar los líquidos, y hay compromiso renal. ¿Ya? Ya está sistémico, la enfermedad se vuelve sistémica. Hay trastorno de coagulación, como consecuencia del trastorno de coagulación obviamente sobreviene todo esto, ¿no es cierto? El vómito negro, el punto negro. Hipotensión, insuficiencia, disfunción. ¿Ya? Se afecta varios órganos. ¿Ya? Pero todavía el retroceso no. Se puede todavía. Aquí ya no. Fase tardía. ¿Ya? Fase tardía y hay un colapso circulatorio. ¿Ya? ¿Qué significa colapso? Que hay hemorragias internas en todos los órganos. ¿Ya? ¿Quiénes están vinculados? ¿Qué citocinas? Ustedes ya han visto las citocinas en inmunología. TNF-alfa, interleuquina 1, interferón. ¿Proinflamatorias o antiinflamatorias? ¿Ah? Proinflamatorias. ¿Quién las secreta? ¿Quién las produce? ¿Ah? ¿Linfocito B? ¿Quién dice? ¿Qué células? ¿TH1 o TH2? TH1. Muy bien. Atentos con eso. TNF-alfa, ¿qué significa? Factor de necrosis celular. Interferón. ¿Ya? Principalmente el interferón está asociado con los macrófagos. ¿Ya? Activan macrófagos. Los macrófagos, ¿qué hacen? Reconocen células infectadas, reconocen células dañadas, van y van a producir fagocitosis y van a promover una potenciación de la respuesta inmunitaria junto con linfocitos TCD8, CD4. ¿Ya? Y finalmente la muerte sobreviene por un edema cerebral con disfunción microvascular. ¿Ya? Entonces hemos visto, ¿no? Todas esas características de la patogenia antes de la fase tardía son necrosis, ictericia y falla hepática. ¿Ya? Antes de la fase tardía sobreviene o es previo una necrosis hepática, están atentos, ¿no? Antes de la fase tardía es importante considerar la necrosis hepática, la ictericia y la falla hepática fulminante. ¿Correcto? No se equivoquen en el examen. ¿Ya? Y después el cuadrito indica todo lo que ya hemos visto como un resumen. ¿Ya? Periodo de incubación, fase 1 aguda, fase 2 tóxica y la fase tardía. ¿Dónde se multiplican preferentemente? En el sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? Células de Kupffer. ¿Dónde están las células de Kupffer? En el hígado. Hay una primera viremia, hay invasión de hepatocitos, vasos, corazón en el cerebro. En el hígado es importante ver que todos los hepatocitos destruidos tienen una característica fisiológica distinta. ¿Ya? Y cuando se observa en un corte histológico se ven unas malformaciones conocidas como cuerpos de Kunzman. ¿Ya? Es decir, son amorfos esos hepatocitos, ¿ya? Y a esos hepatocitos con esas deformaciones se les conoce como cuerpos Kunzman. ¿Ya? Cuidado con el examen. Nunca hemos hecho, nunca hemos visto. ¿Qué será eso?
Ahí en la diapositiva, tantos en la última parte, ahí está. Cuerpos de Kuntze. Cuidado. Este virus también es RNA. Y lo importante de este virus es que existe un solo serotipo. Cuidado con los que estén durmiendo. ¿Cuántos serotipos tiene el dengue? 4. Amarilla, ¿cuántos tiene? 1. La epidemiología obviamente está ampliamente distribuida en el mundo, en Sudamérica, en África. ¿Cómo se supone? Incluso la OMS reconoce 45 países endémicos, de los cuales el 90% está en África. Ahí dice... Hay 200.000 casos por año y 30.000 muertes por año, ¿ya? Y en el Perú el mayor brote fue en el 95, con 499, casi 500 casos, de los cuales hubo casi 200 muertes, 50%. Recuerden que al inicio dijimos, es agudo, es patogénico y causa la mortalidad de aproximadamente el 50%. Diagnóstico, igual que en el anterior caso, aislamiento viral. ¿Cuántos días para el aislamiento viral? ¿Cuántos días? En este caso, ¿hasta cuántos días duraba? ¿De 3 a 6? Entonces te da un día más. PCR, biopsia hepática, se puede hacer una biopsia hepática, ¿ya? Porque afecta, hemos dicho, las células de Kupffer. A ver, otra, les puedo hacer una pregunta más difícil todavía. ¿En qué tipo de infección viral se prefiere para el diagnóstico una biopsia hepática, considerando los cuerpos de Kuntze? ¿Ah? Porque estamos, ¿no? Fuera, asocie, ¿ya? No es que estudie por estudiar. Cuando ustedes estudian, tienen que imaginarse lo que están estudiando. No es leer por leer, ¿ya? Métodos indirectos, los serológicos, principalmente, ¿no? Tratamiento. El tratamiento es paliativo cuando son las fases iniciales. En la fase tardía ya hay algunos fármacos que se utilizan, pero lo principal es la vacuna. La fiebre amarilla se previene fácilmente con la vacuna. ¿Cada cuánto tiempo nos tenemos que vacunar si es que viajamos a una zona endémica? Muy bien, cada 10 años. Cada 10 años tiene que renovarse esa vacuna, ¿ya? ¿Cuáles son las zonas endémicas? Ya hemos visto, aquí. ¿Dónde está la zona endémica mayor? En Sudamérica. Brasil. Todo el que quiera irse a Brasil tiene que tener su vacuna para la fiebre amarilla, ¿ya? Y obviamente la parte nororiental del Perú, ¿no? Bolivia también, ¿no? Paraguay también tiene zonas endémicas. Y todo Colombia, todo Ecuador, ¿no? Esta es la vacuna. Las cepas son las que se muestran arriba. Esos numeritos que ven arriba son las cepas atenuadas para la fiebre amarilla. Son distintas cepas que producen el mismo efecto protector, ¿ya? ¿Por qué dice acá Fundación Osvaldo Cruz? Que es el lugar, el laboratorio, el instituto donde se producen la mayor cantidad de vacunas para la fiebre amarilla, ¿ya? Y es en Brasil, ¿no? Ya, entramos a hongos. ¿A quién le gustan las rosas? A todos los chicos, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Que les regalen o les gusta regalar? ¿No les gustan las rosas? Chicos de rosas. Ya, la esporotricosis básicamente es una enfermedad, una micosis fúngica, hongo, epitelial, sistémico, que está asociado con las labores de horticultura, de cultivo, principalmente de plantas espinosas, como las rosas, ¿ya? Entonces, todo individuo que hace este tipo de trabajo tiene que tener las medidas de precaución, las medidas preventivas, ¿no?, adecuadas, o sea, guantes, no puede estar descubierto en ninguna parte del pelo, de los brazos, ¿no? ¿Ya? Es porque ese hongo justamente vive en el suelo, ¿ya?, como saprófito, y también se encuentra en estas plantas, justamente en la superficie de las plantas, ¿no? Se encuentra creciendo, se encuentra reproduciéndose.
Si una persona se hace una herida, le da una infección micótica. Y obviamente asociado con la inmunidad suprimida. ¿Cuáles son las características? Aquí, por ejemplo, podemos ver zonas rojizas, ¿no? Pápulas, una pústula, una costra, se ulceran en la mayoría de los casos y puede producir esto también. Miren la Ay, ¿qué pierna le y pasa el a ese brazo. tipo? Linfangitis, ¿no es cierto? Diseminación por la linfa. Pero al diseminarse este honguito produce las úlceras, ¿ya? Y miren el fitobiótico, casos ya severos, ¿no? Destrucción del epitelio. A esto le llamamos, cuando hay destrucción, ¿qué le llamamos? ¿Necrosis? Necrosis. Ya ¿Cómo hemos visto, llegó a pues, eso? varios tipos de necrosis, ¿ya? Si le dicen que él ha trabajado, que es un horticultor, que es un hombre de jardinería y tiene esto, obviamente es, ¿qué? ¿Cómo se llama el hongo? Sporotrix chain. Esto tiene que ser amputaciones. No, eso se cura, ¿ya? Se cura. No es necesario amputar, a menos que pase esta fase, ¿no? Donde ya se comprometen ligamentos, nervios, ahí ya se podría pensar en amputar. Ay, Cuando es sistémico, ya, aparte de la piel, que vemos ahí en la pobre mujer, aparte de la piel puede migrar a los huesos, cuando es sistémico, o a los pulmones, ¿ya? Cuando inicia con una herida en la piel, ¿ya? Y si no se controla, si la persona es inmunosuprimida, va a migrar a los huesos y también a los pulmones, y obviamente también corazón, ¿ya? Y directamente también por el polvo cargado con las esporas. Recuerden que son hongos. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se reproducen los hongos? Por esporas, liberan las esporas. Es propágulos de dispersión, ¿recuerdan? Esas esporas, puede ser por sexual o vía asexual, ¿cierto? Entonces, directamente también los inmunocomprometidos se pueden infectar por inhalación del polvo con las esporas, ¿ya? En la prevención, obviamente, lo que les he mencionado al inicio. La persona dedicada a esto tiene que tener sumo cuidado, ¿cierto? Para no hacerse heridas, ¿ya? ¿En qué época del año se presentan brotes? Generalmente en invierno, ¿ya? creo que me salvé. Se observa para el diagnóstico, preferentemente es utilizar cultivo. ¿El cultivo a partir de dónde? ¿A partir de dónde hago el cultivo? De la herida, ¿no es cierto? Parece una cepa de honguito. Sí, esa es la forma levaduriforme o micelial. Creo que levaduriforme. ¿Ah? IFA. ¿Levaduriforme? Micelial, por eso ven los micelios ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Parece una especie de hongo, ¿no? O sea, parece, ¿cómo se dijo? Su forma es un poco extraña, parece una esponja y arriba tiene como un plástico. Aquí, a ver. Ya. Esta es la forma micelial, ¿ya? Aquí vemos la forma micelial, las clamidosporas aquí, ¿ya? Las clamidosporas, pero el diagnóstico a partir de la herida es la observación de levaduras, que no lo he colocado aquí, ¿ya? A ver, atentos. Lo que observan aquí es el cultivo. Hago un raspado de la herida, de esas heridas que han visto, lo llevo a medio saburó en el laboratorio y crece así. Cuando yo saco un poquito de eso y lo veo al microscopio, lo veo de esta forma, con las hifas y las clamidosporas. Pero yo, para hacer un diagnóstico rápido, puedo tomar la herida, hacer el raspado y observar directamente el microscopio. ¿Y ahí qué voy a observar? Levaduras. Porque estas heridas no son producidas por las esporas, por las hifas, son producidas por las levaduras. ¿A cuántos grados centígrados crece levadura? 37 grados. ¿A cuántos grados centígrados crece la hifa? 25 a 27. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es nuestra temperatura? 37. Es fácil de asociar. Levaduras son las formas parasitarias. Hola. ¿Las levaduras qué son? ¿Las formas saprofíticas o parasitarias? De este hongo. Parasitarias, ¿no es cierto? Muy bien. Parasitarias, ¿ya? Entonces, si
afecta piel, afecta órganos sistémicos, estamos hablando de levaduras. ¿Ya? Tratamiento tópico y oral: itraconazol, ketoconazol, anfotericina B. Si hay tratamiento. ¿Ya? Coccidiomicosis. Recuerdan que les había dicho que nos faltaban unos hongos que son sistémicos, que afectan vías respiratorias, pero luego se diseminan. ¿Ya? Ese es uno de ellos. Y no es que lo tengamos prevalente aquí en Sudamérica. ¿Ya? La prevalencia de coccidiomicosis y basidiomycosis es principalmente en Norteamérica. ¿Ya? Pero es necesario que lo conozcan. ¿Ya? El agente es Coccidioides y mitis. ¿Ya? ¿Qué afecta? ¿Cómo se disemina? Al sistema nervioso central, a los huesos y a la piel. ¿Ya? La sinonimia, es decir, se le conoce con otros nombres: fiebre del Valle de San Joaquín, en México; enfermedad de Posadas y Wernicke, en Estados Unidos; enfermedad de California; o granuloma coccidioidal. Entonces, primariamente, infección. ¿Qué infección es la primaria? Pulmonar, respiratoria. ¿Ya? ¿Están conmigo o no? ¿Cuál era la infección primaria de Storotrix? ¿Ah? Aquí. Piel. Infección primaria, piel. De ahí migra. En inmunodeprimidos puede ser directo hacia los pulmones. En inmunodeprimidos. Si nosotros vamos al campo, estamos en contacto con las plantas, aspiramos las esporas, ¿nos dará una Storotrix sistémica? No, pues lo vamos a contrarrestar, ¿no? Nos vamos a curar rápido. Pero un inmunodeprimido sí. Ahora, si ingresa por vía cutánea, puede producir todas estas manifestaciones. Puede migrar hacia el sistema respiratorio también. ¿Cuál es la infección primaria de la coccidiomicosis? Respiratoria, muy bien. ¿Ya? Después de estar en el sistema respiratorio, migra hacia una viremia y puede producir todas esas alteraciones epiteliales, necrosantes, ¿ya? Deformantes. Aquí, ¿qué dice? Extensión, es decir, después de la coccidiomicosis pulmonar sobreviene esa ulceración en uno de los brazos, en un costado, o puede dirigirse a la a la zona cutánea en la cara, ¿ya? Y también producir esa alteración, esa deformación. Y cuando ya es diseminada en todo el tronco, ¿no? En las extremidades, la espalda, en el pecho, ¿ya? ¿Cuál es la mayor frecuencia? Obviamente esta de aquí, ¿ya? Con mayor frecuencia es la que están en la cara, con abscesos. Y esto que ven aquí, o estas manchitas aquí, estas rojitas que están aquí, secundantes, no es producto del hongo propiamente, sino, ¿de qué sería? El hongo produce el absceso. Si el absceso no es cerrado, no es curado, ¿qué sobreviene? Infección secundaria. ¿Qué bacterias están asociadas con infección secundaria en heridas abiertas? ¿Ah? Estafilococcus, ¿ya? Y más peligroso, Streptococcus pyogenes. Y si produce una gangrena, Clostridium. Ok, qué gusto me da. Factores de riesgo: inmunocomprometidos, VIH, trasplantados, pacientes con linfomas y con cáncer, personas que tienen tratamiento con corticosteroides y mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces, todas estas personas están predispuestas para tener una coccidiomicosis, ¿ya? ¿Cuál es la característica de este hongo? Son dimórficos, ¿ya? Al igual que Storotrix es dimórfico, tiene hinfa y tiene levaduras. Esta forma levaduriforme se caracteriza porque es una esférula. ¿Ven aquí? Aquí está rota la esférula, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya en este esquema. La esférula contiene dentro unas endosporas. ¿Ya? Esto de aquí que ven aquí es la fase parasitaria. ¿Ya? Miren aquí, todas estas son endosporas porque están dentro de la esférula. ¿Qué microorganismo fúngico presente en endosporas? ¿Cómo se disemina por endosporas?
coccidioides imitis, ¿ya? Es una esférula que contiene endosporas. Así se disemina en el ambiente o en el hospedero. En el hospedero. ¿Y en el ambiente cómo se disemina? Por artrosporas. Hemos hecho una clasificación en las primeras clases de los tipos de esporas, ¿recuerdan? Ya, estas son artrosporas que se dividen y se diseminan, ¿ya? En el ambiente, ¿ya? ¿Dónde viven? En suelos húmedos, en vegetación, ¿ya? Es por ello, mira, ven, aquí es el desierto, esto es en California, ¿no? California tiene desiertos extensos, sí, ¿no? ¿Ya? Entonces las personas que viajan, por ejemplo, por turismo, por alguna situación, pueden en algún momento infectarse con este hongo. Entonces se inhala las esporas. ¿Qué esporas se inhala? ¿Ah? Artrosporas. Viaja al pulmón y en el pulmón ¿qué se desarrolla? Endosporas, una esférula, ¿ya? Y esa es la que disemina dentro del pulmón. En el diagnóstico de esputo podemos solicitar esputo a ese paciente y observamos la endospora en el esputo, en un examen directo al microscopio. O podemos hacer tinciones y observen aquí, esta es la endospora, ¿ya? Una tinción de Gomori, ¿ya? Y aquí también una tinción con inmunofluorescencia, es decir, utilizando anticuerpos con inmunofluorescencia se puede observar también la endospora, las endosporas. Cultivo se observa así de forma algodonosa y en cortes histológicos también podemos observar las endosporas. Entonces, esto quiere decir que cuando se replica en el organismo se replica en forma de endosporas. Recuerden, dentro del hospedero son endosporas. Cuidado que después se equivoque. El tratamiento es el mismo, ¿no? Los azoles y la anfotericina D. Blastomicosis. El agente es Blastomyces dermatitis, ¿ya? También se disemina sistémicamente. También la infección primaria es, ¿qué es? Pulmonar, ¿ya? Cuando es infección pulmonar primaria, al igual que en el anterior caso, ya recuerden eso, al igual que en el anterior caso, se produce una resolución. Es decir, yo voy, estoy en contacto y ingiero las esporas. ¿Qué esporas? Artrosporas. Me puedo curar espontáneamente, eso se dice resolución. Después, si no me curo, sobreviene una enfermedad pulmonar progresiva. Y si no me curo en la infección pulmonar progresiva, sobreviene una sistémica, diseminación. Es igual que en el anterior caso, ¿okay?